5 de la tarde con 32 minutos. Les saludamos junto a Fabricio Vela en este ejercicio periodístico llamado Zoom al Día. Hoy día, martes 9 de junio, Fabricio ya nos dará el detalle de los días que han transcurrido. 83 deben ser seguramente, ¿no? Porque 84. 84, perfecto. Ayer fueron 83. ¿Qué dice Fabri? ¿Cómo estás? Hola, Flaco, ¿qué tal? Saludos cordiales a todos. Poquito a poco ya comienzan a unirse, pues, nuestros internautas. Gracias por su infinita generosidad, por su confianza para con nosotros, por sintonizarnos, por coincidir, por discrepar. Siempre saludaremos la discrepancia sana porque eso alimenta el debate público y, por cierto, es parte consustancial de la libertad de expresión. Este ejercicio suma al día a través de la fanpage de Primera Plana junto a José Antonio Sánchez y quienes habla Fabricio Vela en los siguientes 90 minutos para comentar los últimos temas de la gran agenda nacional. Alerto, estará con nosotros más adelante el jurista Pablo Encalada. Con él, conforme ayer hablamos con José Antonio en estos micrófonos, vamos a hacer una valoración un poquito de lo que está pasando. Las aparentes discrepancias de la Fiscalía con los jueces, decisiones judiciales que aparentemente no le gustan a la Fiscalía, un segmento de la opinión pública que cuestiona evidentemente esas decisiones judiciales. Hay quienes, contrario a lo que supuestamente uno podría pensar, quieren que los políticos metan sus manos en las decisiones judiciales, cosa de locos. Todo eso vamos a hablar con Pablo Encalada y también la situación de Daniel Mendoza, ¿no? Que es un tema que ayer lo comentamos, como yo les decía, era una información o un comentario impopular sobre la situación jurídica Mendoza, pero ya está. Simplemente yo advierto que por ahí puede haber alguna dificultad, todo eso hablaremos con Pablo Encalada. Y claro, tenemos novedades sobre la situación derivada del siniestro de aviación el día de ayer, esta avioneta Piper, sobre la cual hay toda una serie de conjeturas, unos entretelones realmente impresionantes, José Antonio, amigos y amigas, que los vamos a comentar el día de hoy aquí en Zoom al Día. Bienvenidos, gracias por acompañarnos. ¿Qué dice Fabri? Bueno, en relación a lo que decías respecto a los dimes y diretes desde la Corte Constitucional y la Fiscalía... Corte Nacional de Justicia, no se confunda. La Corte Nacional de Justicia y la Fiscalía General del Estado, esto provocó un comunicado, justamente me parece que fue o el jueves o el viernes, justamente hablando de esta independencia que debe existir, de que los dejen trabajar a los jueces, que, digamos, ellos tienen esa responsabilidad de dictar sentencias y que no deberían ser criticadas por otras instituciones, sino más bien apeladas dentro de los procesos y dentro de las figuras que existen para aquello, ¿no? Y yo no sé si al final del día, y esto porque tú sueles decir que en política y no hay coincidencias, ¿no? O sea, eso se dice, ¿no? Que en política no hay coincidencias. Claro, y me llama la atención, ¿por qué? Porque este comunicado se da en una semana donde hubo mucha, digamos, donde la fiscal estuvo muy activa, digamos, desde su posición de fiscal, criticando algunas resoluciones de la justicia, ¿no? Y no habíamos hablado el día de ayer de la liberación, digamos, de Rasquiña, que es un personaje, digamos, que ha provocado no solo una gran y emotiva despedida a su salida del centro carcelario, sino hasta la difusión de un video reggaetonero con pistola en mano, donde le dan la bienvenida y le dicen que JL ya está en casa y todo lo demás, ¿no? Él se dice es el líder de la banda de los Choneros, una banda o un grupo que ha mantenido en zozobra la provincia de Manabí, de Guayaquil, en fin, y que dentro de la cárcel, se han registrado algunas muertes, peleas, y claro, la justicia, digamos, o las investigaciones dentro de los centros carcelarios que le corresponde seguramente al Ministerio de Gobierno, no han esclarecido
las causas de muerte de estas personas en los centros carcelarios producto de estas riñas, ¿no? Ahí, por ejemplo, hay que hacer algunas precisiones, José Antonio, porque el Ministerio de Gobierno no es el organismo que se encarga de regentar la seguridad en los centros de privación de libertad. Aquí hubo una enorme discusión el año anterior, tú recordarás, cuando estuvo pues el país inmerso en una gravísima crisis del sistema penitenciario, con crímenes recurrentes que se cometían justamente allí, con una serie de preocupaciones en torno a lo que estaba ocurriendo al interior de cada uno de los mal llamados centros de rehabilitación social. Y digo mal llamados porque está claro que ahí no hay ningún tipo de rehabilitación, al menos es lo que se evidencia por los hechos. Hubo una decisión por parte del gobierno del presidente Moreno de eliminar el Ministerio de Justicia. Y el Ministerio de Justicia era el encargado justamente del control, de la administración, de toda la política pública asociada a los centros de rehabilitación social del país. Eliminas ese organismo, el Ministerio de Justicia, y creas una secretaría, no termina siendo una secretaría, un servicio, porque así se llama, Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de Libertad y Adolescentes Infractores. Más o menos así se llama este organismo, con un nombre larguísimo. Su abreviatura es SNAI. Este organismo ha tenido algunos directores, pero está claro que no ha logrado controlar efectivamente y de manera adecuada la situación de violencia en los centros carcelarios. Hay una ausencia, por ejemplo, de un número adecuado de guías penitenciarios. Ha habido retrasos en los procesos de selección de personas que quieren integrar el cuerpo de guías penitenciarios del Ecuador. Ha habido casos en los cuales se ha descubierto que los guías penitenciarios han tenido alguna relación con privados de libertad. O sea, es compleja la situación penitenciaria, que tú bien lo anotas. Y aquí aparece este personaje que uno no puede decir que es un personaje asociado al folclore del Ecuador. Termina siendo un personaje acusado de hechos delincuenciales, sobre el que hoy se hacen una serie de señalamientos que ya lo vamos a comentar, porque no es tan así como ha mencionado la Fiscalía respecto de trasladar exclusivamente la responsabilidad a una jueza por haber otorgado la prelibertad a alias Rasquilla. Claro, porque, digamos, existe primero una sentencia de 20 años, ¿no? Luego esa sentencia queda en 8, me parece. Esa sentencia queda en 8. En 8, ¿no? Y la prelibertad la está solicitando cuando tiene algunos años en prisión. No sé si ha pasado la mitad de la pena o incluso esta sentencia de 8 ha sido beneficiada con el 2 por 1, por lo cual debería cumplir tan solo 4 años y quizá la prelibertad se la han dado en 3. Mira, yo te propongo revisar un par de cosas que quiero mostrarte a ti, mostrar a nuestra audiencia que ya se conecta poco a poco con nosotros. Sobre este tema, porque a mí me parece que a la gente hay que explicarle y hay que decirle la verdad. Habilítame, por favor, la función de compartir pantalla. A la audiencia hay que hablarle con la verdad, hay que darle los datos certeros. Espérame un segundo que no es lo que te quiero mostrar. Acá está. Cuidado, okay. Le vaya a usted a pasar lo mismo que le pasó a una community manager, ¿no? No. A ver, la colega periodista Susana Morán de la revista Plan B tuiteaba hace pocos días lo siguiente. Primero, que replicó un reportaje de Plan B, es el que está en la parte de acá abajo. Urgente, Jorge Luis Zambrano González ha protagonizado una puja judicial por su prelibertad desde el 2018. Usó desde demandas por acceso de información hasta habeas corpus para salir de la cárcel. En El Arte dice, el líder de los choneros ya está libre pese a polémica resolución de la jueza. Y viene el aporte de la colega periodista Susana Morán, que forma parte de Plan B. Dato curioso en medio del discurso, caiga quien caiga, dice Susana. La prelibertad de Zambrano se da gracias a que la Fiscalía nunca impugnó la decisión de un juez de Manabí de bajarle la condena de 28 años. El juez fue destituido, pero su sentencia se ejecutorió y este es el resultado. ¿Qué te parece? Es que claro, ahí existen participación digamos, de los acusadores, que son en este caso los fiscales, ¿no? Cuando le pierden la pista, ya sea porque tienen mucho trabajo o por otras cosas,
le pierden la pista a los procesos. Y en este caso, Fabri, y eso no es nada raro lo que voy a decir, hay de por medio muchas veces amenazas, ¿no? Yo tuve un amigo ambientalista que lo nombraron director, te estoy hablando hace muchos años, ¿no? Director provincial en Esmeraldas, del Ministerio del Ambiente. Pana, el man no duró 2 semanas en el cargo. 2 semanas en el cargo, porque claro, llegaba con la ilusión. Tú sabes que los ambientalistas tienen una visión, valga la redundancia, ambiental y siempre están soñando en este planeta mucho más sano y que haya poco impacto o cero impacto, en fin, ¿no? Y seguramente en el ejercicio de sus primeras decisiones recibió una llamada en un papel llevada por un niño a su despacho. Realmente él pensó que se trataba de un juego, de alguien que le había hecho alguna pasada. A la semana, gato muerto en la casa. A los 10, 12 días, otra amenaza por escrito, pues, ¿no? Que le pintaron ahí. Dijo, no, o sea, yo me voy. O sea, qué difícil poder desempeñar tus funciones cuando está amenazada tu vida. Hay personas que tienen el temple y la correa para hacerlo, ¿no? Sí, hay pero otras no pasa personas con que todos. sucumben, ¿no? Que sucumben ante la primera amenaza. No, Y no pasa bueno, con te todos. decía esto porque, digamos, hay muchas decisiones que a veces, como te decía hace un momentito, pueden ser por olvido. Me olvidé de seguir la causa porque estaba entretenido en esta o por cualquier cosa, ¿ya? Y hay otras que obedecen a amenazas. Yo no sé si se puede admitir la primera cosa que tú acabas de decir. O sea, para mí eso es inadmisible, José Antonio. Yo no podría entender que un operador de justicia o un fiscal o una autoridad judicial se olvide, Pero porque eso tiene mucho sucede, trabajo. Pablo, eso sucede. Sí, Los sí, fiscales manejan un montón de pero causas, no algunas puede le dan ser. prioridad, a otras no le dan prioridad. Eso Pero no es, puede ser. No sí, puede no ser. podría ser, obviamente. No Y puede ser. yo no sé si tienen los suficientes fiscales en todo el país, en fin. Claro. Mira, la nota de Plan B, que me parece que es una nota muy reveladora, dice, el líder de los choneros ya está libre pese a la polémica resolución de la jueza. Habla de Jorge Luis Zambrano González, él es alias Rasquiña, protagonizó una puja judicial por su prelibertad desde el 2018, usó desde demandas por acceso de información hasta habeas corpus para salir de la cárcel, finalmente una jueza de la Tacunga le concedió ese beneficio. Bueno, ahí se explica todas las acciones llevadas adelante por el líder de los choneros. Donde ¿Ah? dice el líder de los choneros pudo acogerse un beneficio gracias a la decisión del juez de Manaví, José Tamayo Arana, de bajarle la pena de 20 a 8 años, Fabio, Ajá, ¿no? Había así que ver es. cuál era el delito por el cual lo estaban acusando. Muerte, ¿no? Claro, ¿y cuál fue la valoración por la que el juez le bajó la pena? Ok, de Habría que también ver 28, eso. claro, 20 a 8 años, te acoges al 2 por 1, te hacen 4, a los 3 pides la prelibertad, intercedes por ahí que no, que yo me estoy portando bien, cualquier cosa, y sales en 3. Como dicen, te metes un ratito al congelador. Claro. En el Mira, mundo de Lampa dicen, ¿cómo? Dicen, ándate de vacaciones, le dicen. mira, por ejemplo, ¿cuáles son los requisitos? Hallarse en un centro de seguridad mínima o en las secciones equivalentes en los centros mixtos o especiales, haber cumplido cuando menos las 2/5 partes de la pena impuesta. Aquí dice, la jueza, esta parte es el kit del asunto. La jueza dijo que la resolución del juez Tamayo de bajar la pena de 28 años está ejecutoriada y no existe ninguna impugnación a la resolución de Tamayo por parte de la fiscalía. Mira esta parte. Sobre esto, perdóname, la fiscalía no ha dicho nada. No ha dicho nada. Y nadie, o sea, muy pocos, Plan B sí lo hace, Plan B sí señala que la fiscalía no hizo absolutamente nada frente a la reducción de la pena de 28 años. La pena quedó, digamos, la nueva pena quedó ejecutoriada.
La Fiscalía, dice la nota, no impugnó la resolución de Tamayo. En consecuencia, el 17 de abril del 2020, o sea, hace casi un mes, hace casi 2 meses, el 17 de abril, Zambrano había devengado casi el 98% de la pena impuesta. Por lo ¿Cuánto? tanto, era obvio que cumplió con el requisito. ¿Cuánto? ¿98? Casi el 98%. Los internautas nos aclaran, 6 años era lo de Rasquiña, que ya había cumplido. Le faltaban 2 porque fue sentenciado a 8 con la reducción de 20 a 8. Había cumplido ya casi el 98% de la pena. Luego tienes haber obtenido informe favorable del Departamento de Diagnóstico y Evaluación de acuerdo con el reglamento interno correspondiente. ¿Qué dice Plan B? El Consejo de la Judicatura resolvió iniciar el sumario administrativo contra la jueza Benítez por las actuaciones de la referida servidora dentro del pedido de prelibertad a favor del señor Jorge Luis Zambrano González, quien tenía una sentencia condenatoria ejecutoriada de 20 años por el delito de asesinato. O sea, yo no sé cómo el Consejo de la Judicatura insiste en la pena de 20 años cuando esa pena fue reducida a 8 años. Y la propia nota que estoy dando lectura en este momento da cuenta que la Fiscalía no impugnó la resolución de 20, la resolución que redujo la pena de 28 años. Dice, en la actualidad el procesado únicamente ha cumplido una condena de 6 años. Al actuar de esta forma, dijo la Judicatura, la jueza habría incurrido en una presunta manifiesta negligencia y dolo. Aquí hago un paréntesis, José Antonio. Creo yo, no es la Judicatura la que tiene que demostrarlo, sino la jueza y la Corte Nacional de Justicia, tienen que demostrar que la sentencia de 20 años está vigente o estaba vigente. Tenían que haber demostrado que la intención o la decisión de reducir de 28 años la sentencia de alias Rasquiña no estuvo ejecutoriada. Entonces, me parece a mí, es apenas un comentario desde el sentido común, allí sí se aplicaría la presunta manifiesta negligencia de la jueza. Claro, si se demuestra que los 20 años la sentencia de 20 años estaba en vigencia y ejecutoriada, ¿no? Ahora, lo que los abogados de alias Rasquiña, lo único que han hecho es solicitar los recursos que por ley tienen. No es que se ha escapado por la ventana, no es que ha colgado 8 sábanas y se ha deslizado desde la ventana de su dormitorio, no es que le ha bajado un billete a los guardias de seguridad para que se hagan los locos y se vayan a fumar y él salga por la puerta grande. No, no, no. Él, dentro del marco legal que hay en el país, ha solicitado un recurso y ese recurso pues, ha sido otorgado en la medida en que tiene una sentencia de 8 años. El tema es ese, José Antonio. A ver, yo recapitulo, permíteme hacerlo por favor, amigo, y también a los internautas, para ir ordenando las cosas. Tienes una decisión judicial que le permitió a alias Rasquiña, líder de los choneros, acceder a la prelibertad y salir del Centro de Rehabilitación Social de Cotopaxi. Primero, ¿por qué alias Rasquiña sale? Alias Rasquiña fue condenado a 20 años de privación de libertad. Resulta que su sentencia había sido reducida a 8 años de privación de libertad. Que la Fiscalía no impugnó esa decisión judicial y al no haber impugnado, perdóname pues, en los trámites judiciales hay plazos que se deben cumplir. Si se superó ese plazo y la Fiscalía no impugnó la decisión de reducir de 28 años, habría que preguntar al juez que lo hizo, ¿por qué razón redujo la sentencia de 28 años? Eso habría que preguntarle a ese juez que luego entiendo fue destituido por el Consejo de la Judicatura. Pero quedó vigente su decisión. Es que ese es el tema, pero habría que preguntarle por qué el juez, cuáles fueron los argumentos o revisar el expediente para entender por qué el juez decidió reducir la sentencia de la Rasquiña de 20 a 8 años. El tema es que esa reducción se supone está ejecutoriada. Y si está ejecutoriada por un principio jurídico elemental, no hay nada que hacer, así no nos guste. Así no nos guste. Otro elemento. La jueza, en este caso de apellido Benítez, conoce el pedido de prelibertad. Ella hace el trámite con base en una sentencia de 8 años, no con base en una sentencia de 20, porque ella, entiendo yo, asume que está vigente la reducción de la pena de 20 a 8 años. Es decir, ya no existe la pena de 20 años, existe la pena de 8. Y según esa vigencia de la sentencia de 8, este señor cumplió casi el 98% de la pena
privado de la libertad y por ende se podía acoger a la denominada prelibertad y por eso le concede la jueza este beneficio. Y 4, el Consejo de la Judicatura, que es el que ha decidido abrir un sumario administrativo contra la jueza, creo yo, debe demostrar, al igual que la Corte Nacional de Justicia, que la pena de 20 años estaba vigente. O sea, es una discusión, José Antonio, de locos, de locos. Los propios organismos jurisdiccionales no se ponen de acuerdo. Bueno, entonces eso lo tú tienes en el medio esto, ¿no? Nuestra invitada del día de hoy, ¿no? Que creo claro. que es muy oportuna la entrevista. Pero yo quería mostrarte esto, Fabri, que a mí realmente me llamó mucho la atención, ¿no? Este es el tweet que nosotros colgamos el día lunes, ¿no? Y les voy a poner audio y les voy a poner el inicio. Es una calle de honor, o sea, me parece raro todas estas muestras de afecto con celular en la mano dentro de la cárcel, grabando, claro. tomándose el selfie y todo lo demás. Ahí va. Un aplauso. Ahí está el hombre. Ya sabe, corazón. Y ve usted el cuerpo de seguridad, ¿no? Claro, los lugartenientes de alias Rasquiña. No veo a ningún agente penitenciario cerca. Bueno, tampoco vamos a hacer una apología de la liberación, ¿no? No, pero estas cosas hay que mostrarlas porque estas cosas terminan evidenciándote algo que está ocurriendo. Termina siendo muy decidor lo que tú acabas de mostrar sobre lo que se puede entender ha sido el poder de este señor al interior de un centro de privación de libertad. Yo diría, Fabri, el hombre sale, perdón que te interrumpa, el hombre sale con todos los honores, ¿no? Con todos los honores y respetado, ¿no? Porque el hombre, digamos, ahí tienes que cuidarte la espalda, porque siempre se ha sabido que dentro de las prisiones hay los grupos, ¿no? Y incluso para tú tener algo de protección dentro de la cárcel, pues tienes que decir en qué lado de la vereda te vas a parar. Y hace pocas horas me llegó un video que lo compartió también el colega Luis Antonio Ruiz en su cuenta Twitter, que daba cuenta, es una imagen abierta en plano general desde un edificio de la cárcel del Centro de Rehabilitación Social de Cotopaxi, donde se narra que ha habido 2 fallecidos hoy. No he visto todavía ningún pronunciamiento de alguna autoridad respecto a este tema. Por eso... no, sí. ¿Se ha habido ya? Un segundo, sí. Déjame que creo que yo lo tengo sobre los fallecidos. Déjame 2 fallecidos, un ahorcado y un decapitado. ¿Es esa la información que tienes? Sí, dame un segundo. Aquí está. Aquí tenemos, mi querido José Antonio, para mostrar a nuestra audiencia. Debe ser lo mismo, debe ser a lo que te refieres. Permíteme justamente compartir con la audiencia, ya que estamos ahora mismo en el ítem cárceles. Crónica roja. Sí, en el ítem sucesos dirían algunos, otros dirían crónica roja, otros dirían de la vida misma. El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores, qué nombrecito, Dios mío, SNAI, informa que la DINASET y la Fiscalía Provincial de Cotopaxi están investigando la causa de las muertes ocurridas la mañana de este 9 de junio del 2020. Los decesos corresponden a 2 personas privadas de libertad que cumplían sentencias en el Centro de Rehabilitación Social Regional Sierra Centro Norte, es la cárcel de Cotopaxi de la Tacunga. El Cuerpo de Agentes de Seguridad Penitenciaria fue alertado de estos hechos. Al dirigirse hasta el sitio encontraron a Kelvin B., sentenciado por el delito de asesinato, suspendido en el aire, mientras que Walter M., sentenciado por el delito de violación, tenía varias puñaladas a la altura del cuello. Las autoridades de esta cartera de Estado prestan todas las facilidades para que las entidades competentes puedan realizar las investigaciones y determinen los presuntos responsables o las causas de estos hechos suscitados en el pabellón de la etapa de mediana seguridad
en ese centro penitenciario. Dios mío, de mediana seguridad. No me quiero yo imaginar qué pasa en la de máxima seguridad. O en la de mínima, pues. Claro, o sea, digamos, es preocupante, ¿no? Y me voy a permitir ponerte el video, aunque es de lejos, no vas a notar ningún hecho bochornoso, pero yo, sobre todo por la cantidad de teléfonos que hay dentro, ¿no? Vean, sí, 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 pero fresquita la información con los internautas que están ahí, digamos, pendientes de lo que les estamos presentando, es lo que está pasando en las cárceles, ¿no? A ver. Es que son las imágenes grabadas por un recluso que está dentro de su pabellón, ¿no? Qué raro, tiene celular, qué raro. Vidrio roto en la ventana. Lo que estás viendo es un agente penitenciario que está junto a la cabeza y el cuerpo está hacia la derecha junto al Dios mío. cargo de fútbol. Ahí está tirado el nombre. Ahí está la cabeza. Dios mío. Algo de ver si. Esto es increíble. Ve usted, esto pasa, digamos... Increíble. Y es increíble porque es una cárcel, digamos, que cuenta que fue diseñada justamente con todos estos controles y pabellones y con supuestamente todas las seguridades para poder controlar este tipo de cosas, ¿no? Que siempre han ocurrido en las cárceles. O sea, yo que he ido a muchas coberturas en prisiones, han ocurrido muchas de estas, ¿no? Sí, pero resulta que, a ver, en los últimos tiempos se generó la construcción de nueva infraestructura penitenciaria. Por ejemplo, yo sí consideré un gran logro, pero un logro inconmensurable, el haber sacado el ex penal García Moreno del Centro Histórico de Quito, dejar eso como un patrimonio, como un museo, y toda, digamos, la parte penitenciaria trasladada a la cárcel de la Tacunga. Para mí, ese era un lograzo. Donde hubo muchos episodios de fuga. Exacto. Pero para mí era un lograzo. Uno de ellos, el escape que se dio cuando Ecuador jugaba una eliminatoria de un mundial. Estaban esperando que Ecuador haga un gol para el dinamitazo a la pared. Imagínate tú, ¿no? Si Ecuador no metía gol ese día. Qué claro, cosa de locos. Todo el mundo iba a gritar y no se iba a sentir la explosión. Pero ve, flaco, yo a lo que iba es a lo siguiente. Había, digamos, un direccionamiento que apuntaba a establecer toda una política pública vinculada a los temas de rehabilitación social, a los temas penitenciarios. Incluso a nosotros mismos nos cambiaron el chip de no llamarlos reos, de no llamarlos internos, de llamarlos personas privadas de libertad, los PPL. ¿Ya? Digamos, nos cambiaron el chip, José Antonio. Dentro de ese cambio, que no puede ser una cosa solamente epidérmica, se suponía que, claro, dotas de una nueva infraestructura física, construyes la cárcel de Cotopaxi, construyes en Guayaquil la cárcel número 8, el municipio con el apoyo del sector privado de Guayaquil construyó La Roca, construiste otro tipo de cárceles, ya, construiste cárceles. Pero no puede ser solamente la infraestructura física. Eso tiene que ir acompañado de toda una planificación que implique que la rehabilitación social no sea simplemente una frase cliché, sino que en realidad se aplique ese concepto de rehabilitación social en los centros de privación de libertad. Resulta que en el Centro de Rehabilitación Social de Cotopaxi las cosas han desbordado de un modo tan grande, pero tan grande en los últimos años. Y mira que es una cárcel nueva, la de Cotopaxi. Lo que pasa en el Turi, por ejemplo, en Cuenca, en la provincia de Azuay, es otra cosa en donde recurrentemente ocurren evidentemente este tipo de situaciones. La cárcel de Ambato, en medio de la pandemia, hubo ahí un motín en la cárcel de Ambato. Resulta que el 80% de los PPLs de la cárcel de Ambato están contagiados con COVID-19. O sea, les hicieron unas pruebas y un porcentaje, digamos, salió con positivo. Terrible. Les hicieron las pruebas rápidas.
terrible. Jairo Martínez me dice, es un logro grande, no un lograzo. Le tomo la palabra a Jairo con todo gusto, un logro grande. Yo creo que fue una cosa, no se queda en un logro grande, fue un logro muy grande, creo yo, muy grande. Porque Ahora, este país necesitaba tener una infraestructura penitenciaria de calidad, diferente. Pero insisto, tú no puedes circunscribir la política pública solamente a la construcción de un edificio. Tiene que ir acompañado de una serie de elementos para justamente implementar esa rehabilitación social que requieren los privados de libertad, y eso no ha ocurrido en el Ecuador, está clarísimo eso. ¿tú te acuerdas, Fabri, y esto, digamos, ya que estamos tocando el tema de los centros de rehabilitación, la denuncia de 21 detenidos por el ingreso de armas en la supuesta ambulancia en la penitenciaría justamente del Cotopaxi? Exactamente, exactamente. ¿Te acuerdas? Claro, claro. Que eso fue posterior, digamos, a algunas denuncias del ex subsecretario, sería en ese tiempo, que luego fue víctima de una brutal golpiza. Claro. Digamos, dentro de las cárceles hay, digamos, mafias que intentan controlar el ingreso de comida, el ingreso de drogas, el ingreso de celulares, el ingreso de armas, el ingreso de mujeres, ¿no? Entonces, digamos, si lo ves desde una perspectiva mundana, digamos, socialmente de la más baja calaña, ¿no? donde los delincuentes, digamos, les gusta estar asociados a temas de prostitución, de drogas, de Claro. alcohol. Todo está dentro. O sea, por eso dicen, pues, me voy de vacaciones 3 años. Oye, tenemos alguna interacción de los internautas. A ver, hay algo que dice, por ejemplo, Edison Mayorga. Gracias, Edison. Le cuento que leí tarde su mensaje de la mañana al Twitter, Edison, así que le pido mil disculpas, lo leí tarde. Ya no alcancé a leerlo en el curso del programa en la mañana. Nos dice ahora, esto que marcamos pasa con las cárceles, pasó con las escuelas, con los hospitales, con las famosas carreteras. No basta con poner infraestructura. Se debe generar una transformación integral, y a eso yo me refiero. A ver, no podemos desconocer, y ojalá que se entienda lo que quiero decir. No podemos desconocer que en los 10 años precedentes al actual gobierno hubo mucha obra pública aupada justamente por los precios altos del petróleo, por el endeudamiento, todo lo que ustedes quieran. Pero hubo una importante obra pública. O sea, el tema de las carreteras. Tú cuando vas ahora de Quito a Ambato, tú vas en una carretera, pero de primer nivel. Hubo ciertamente asignaturas pendientes en el tema vial. Tuviste la construcción de las escuelas del milenio, que creo que era una apuesta muy interesante y muy importante dentro de lo que el país esperaba como revolución educativa. Tuviste la construcción de las empresas, de las centrales hidroeléctricas, que finalmente terminaron con el famoso negociado. Nadie habla de eso, ¿ah? Nadie habla de eso. Con el famoso negociado de las barcazas y de las termoeléctricas y del consumo de combustibles fósiles con el diésel. O sea, de eso ya no se habla hoy. De eso no se habla. Hubo una gran obra pública. Ciertamente hubo un gran avance en obra pública. Pero no se podía quedar solamente en el avance físico de la obra pública, José Antonio. El punto es, diseñas cárceles nuevas, construyes nuevos hospitales, construyes nuevas escuelas, construyes carreteras. El punto es, construyes todo eso, pero eso tiene que ir de la mano de una política integral. Yo pregunto públicamente sobre el tema penitenciario, que es lo que estamos hablando en este momento. ¿Ha habido una política integral? No, pero también, digamos, ciertamente coincido contigo en el tema de que sí hubo una importante construcción de obra pública de la que el país se ha beneficiado. El tema de que si hubo negociado o no hubo negociado y todo lo demás, digamos, eso es un tema aparte y debe ser obviamente investigado por las autoridades. Pero el hecho cierto,
sobre la obra pública era muy necesaria y oportuna para el país. Ahora, sí pienso que en algunos momentos, para poder, en esa transición de pasar, tienes la cárcel y tienes un equipo de personas que han venido trabajando con ciertas mañas, Fabri. Porque, digamos, para que te metan la droga, el trago, la pistola, el machete, los celulares, digamos, eso tiene que funcionar bajo la complicidad y el mirar para otro lado de ciertas autoridades. O sea, tú tienes una puerta por donde entra la gente, no es pues el centro comercial en Iñaquito que tiene 8 puertas, pues, ¿no? Y que los guardias están adentro dándose las vueltas y ahí mirándole a las chicas pasar y todo lo demás. No, no, no. Tú tienes una puerta por donde entran. Y hay una inmensa maquinaria muy parecida a la que hay en los aeropuertos para el control justamente de metales. Los arcos. Sí, no. Son los arcos, sí, son los arcos. No, sí. Que le voy a llevar el sanduchito de chancho que vengo trayendo desde... Ya, métalo por ahí. Señora, y esa pistola que hay dentro del sándwich, detenida. Pero no, pues, o sea, esto ha contado obviamente con ¿cómo se podría decir? Para no emplear un... Con la complicidad. Eso quieres decir. ¿Pero qué quieres decir? ¿Complicidad? Complicidad. Sí, con la complicidad. Pero ahora, llámale así, complicidad. Ahora, tú tienes a este grupo de personas, digamos, que tiene que ser evaluada. ¿Sí? Y en algunos casos, por ejemplo, yo siempre critiqué, por ejemplo, el hecho de que en un momento determinado hubo promociones de agentes policiales que a los 9 meses ya estaban en la calle con un arma. O sea, mucha gente vio cuando se liberó esto de que cualquier persona podría entrar a ser policía, que ya no necesitabas medir 1,80 m ni tener ojos azules para ser oficial y tenías que haber terminado el colegio para poder ser policía, en fin. Cuando se quitaron muchas de esas trabas, incluso el pago, porque antes incluso se pagaba para poder entrar, esto permitió que mucha gente vea en aquello una posibilidad de una carrera, aun cuanto quizás no tenían la vocación. Porque para ser policía tienes que tener vocación. O sea, cualquier persona, digamos, si tú dices, no, es que mira, de $300 van a pasar a ganar $900. ¡Wow! Cualquier persona dice, no, pues yo me meto, en lugar de estar ahí perdiendo el tiempo buscando trabajo, mejor me meto a ser policía. Y en 8 o 9 meses, después de un curso, salgo. Yo no sé si 9 meses es el tiempo, o un año, es el tiempo que la institución policial puede demorarse en formar un policía en muchas cosas, ¿no? Pues no solamente la parte física, la parte, digamos, de destrezas en el manejo de armas, sino en muchísimas otras cosas, y darse cuenta, durante ese proceso, ir filtrando, y decir, no, tiene... Pero si el jabón se pierde, pues en las escuelas de policía, mi querido padre, el jabón se pierde. ¿Ah? Oye, y a propósito de algo que decía un querido amigo oyente, siempre él muy crítico, y yo valoro eso porque igual discrepa, pero siempre nos escucha, me refiero a Byron Moya. Él decía, claro, hubo obra pública, pero ¿a qué costo? Digo, a mí no me corresponde decirlo, para eso están las investigaciones, para eso están los juicios, hay gente que está siendo enjuiciada hoy. Hubo cosas impresentables, ciertamente. Para mí, lo más impresentable es el tema de la refinería del Pacífico. O sea, para mí eso es totalmente impresentable. Y yo separo el tema del acueducto que beneficia a Manta, a Jaramillo y a Montecristi. Yo separo el tema del acueducto. Pero finalmente tú tienes un terreno en el que nunca se construyó una refinería. Sí. ¿Ya? Y esa terminó siendo plata botada. Sí, totalmente. Me comprendes. Hablemos solo del estricto de la necesidad del país en ese momento. Sí. Porque si hay sobreprecios, por supuesto que hay que investigarlo y hay que sancionar, por supuesto. No estaríamos nosotros intentando tapar el sol con un dedo aquí, no. Pero estamos hablando de que el sistema carcelario en el país, la cárcel de Ambato, la cárcel de Cuenca, la cárcel de Guayaquil, la Peña de Guayaquil,
¿no? La cárcel en San Roque. O sea, era una cosa que eran unos... Por eso te digo, o sea, esas cosas tú no puedes dejar de mencionar. Ese es el punto, o sea, no puedes dejar de mencionar. Hablamos de a qué costo, sí. Para eso están las investigaciones, para eso están los organismos, para eso es que yo insisto y no me voy a cansar de demandar seriedad en las investigaciones, procesos justos, procesos serios, una Contraloría que en verdad investigue, que investigue bien, que investigue más allá de los temas políticos. Lamentablemente ese no es el momento que estamos viviendo y no vivimos por las cosas que ya hemos compartido y hemos conversado en varias ocasiones, porque la famosa reinstitucionalización del país no fue tal, porque hubo cosas que se hicieron bien y cosas que se hicieron muy mal, pero resulta que aquí hay un segmento del país que no identifica esas cosas que se hicieron muy mal, ¿ya? Sí, Y una de estas cosas es el tema penitenciario, José Antonio. O sea, el tema penitenciario lamentablemente es una asignatura terriblemente pendiente del actual gobierno. Terriblemente pendiente. Yo he llegado a pensar que los amigos, los PPLs, tienen la llave de su candado, ¿no? Y salen de su encierro, digamos, donde no debe dormir 1, 2 o 4, ¿no? Ya en este punto debe haber algo de hacinamiento. Tenemos a nuestro invitado Pablo Encalada ya. Hágale pasar a mi doctor, porque con él, con el doctor Pablo Encalada podemos hacer un hilo conductor. Ya se está conectando el doctor Pablo Encalada. En su momento fue fiscal, ¿no? Fue parte de la fiscalía. Lojano de nacimiento, barcelonista además. ¿Qué más le puedo decir a mi doctor? Aquí tenemos... Aquí se sabe vida, pasión y muerte de los invitados, Fabricio, ¿no? Pero por favor, con el doctor Encalada hay una estupenda relación de amistad y también desde el punto de vista periodista, jurista. Aquí tenemos un liguista, un MLCista y un barcelonista. Doctor Pablo Encalada, qué gusto que nos acompañe. Saquemos las copas. Por favor. ¿Cómo le va, mi doctor? Buenas tardes, Fabricio. Buenas tardes, José Antonio. Qué gusto estar con ustedes. Un saludo a todas las personas que nos están viendo pues a través de su... Gracias. Gracias por la gentileza, doctor. A ver, estábamos hablando del tema carcelario. Terminamos hablando del tema carcelario porque empezamos justamente con la prelibertad de alias Rasquiña. O sea, usted tiene una persona y di lectura a una crónica muy interesante que publicó Plan B en estos días sobre la sentencia inicial de 20 años, que un juez la bajó a 8 años, que esa decisión no fue impugnada a tiempo por la fiscalía, que la jueza recientemente resolvió sobre la sentencia de 8 años que se entiende esa que estaba vigente, y como el hombre ya había cumplido 6 años, o sea, casi el 98% de la pena, el hombre accede a la prelibertad. Explíquenos, doctor, por favor, para nuestro conocimiento y para entendimiento de nuestro público, ¿qué es la prelibertad y cuándo opera la prelibertad? Primero eso, para luego derivar en si lo de alias Rasquiña estuvo apegado a derecho. Por favor. Bien, bueno, primero habría que entender qué es el sistema de rehabilitación social. En todos los estados democráticos se entiende que el cumplimiento de una pena producto del cometimiento de un delito, lo que busca es la rehabilitación de la persona. Yo sé que esto uno lo expone a través de un medio de comunicación o con personas que no conocen derecho quizás y les causa escozor. Es decir, ¿cómo así los delincuentes van a rehabilitarse? Bueno, esa es la finalidad que establecen las constituciones de los estados democráticos, la rehabilitación. Y entonces, si es que la finalidad de la privación de la libertad es la rehabilitación, la recuperación de una persona que ha incurrido en un delito, entonces esto quiere decir que van a ser sometidos a programas de educación, programas de salud, capacitación, temas de desarrollo físico, usted quiere, deportivos, etcétera, etcétera. Y entonces, cuando se van rehabilitando, las personas tienen la posibilidad de recuperar su libertad en menor tiempo, ¿no es cierto? Dependiendo de cómo ha realizado su programa de rehabilitación. Esto lo tenemos en los países más severos en cuanto al sistema carcelario, como son los Estados Unidos, si queremos poner una comparación. Y hay en todos los lugares. Entonces, en nuestro país está previsto, fíjense ustedes, fíjense, José Antonio y Fabricio, que la prelibertad hasta el año 2014 se cumplía, o se podía acceder, cuando se cumplía el 40% de la pena.
Ese era el El 2 por, 40% ese era el 2 podría por 1 o el recuperar la 3 por libertad. 1. ¿Cómo le llamaban? Esto ¿2 por 1? ¿3 por esto 1? fue reformado, pero hasta el 2014 lo cierto es que con el 40% del cumplimiento de la pena se recuperaba la libertad. Y esto se lo está haciendo con los presos que fueron sancionados con el Código Penal de antes del 2014. Hoy por hoy siguen saliendo con el 40% de pena. Después del 2014, esto se reformó y se quedó con se aumentó, digamos, y es al 60% de privación de la libertad, pueden acogerse a estos beneficios. ¿Quién puede? Pueden todos quienes hayan cumplido con estos componentes de capacitación, de salud, que ellos demuestren que al interior están realizando estas actividades. Entonces, aquí lo que no es un tema discrecional, es un tema de principio de legalidad. Yo honestamente no conozco el caso de este señor del cual usted hace referencia, Fabricio, y que De escuché Rasquiña, ya líder de este los famoso, choneros. ahora famoso Rasquiña. Pero si el señor cumplió con los requisitos, es decir, no solo el tiempo, de lo que los escucho, él habría cumplido 6 años de los 8 años que tenía la sentencia, ¿no es cierto? Es decir, en exceso cumplidos más allá del 60%. Y si es que él seguramente cumplió con las tareas estas, primero no tener cuestiones disciplinarias adentro, ¿no? Eso también es importante, no es que cualquiera se lo dan, sino es a quien ha tenido un buen comportamiento al interior y que realmente demuestra que está siendo rehabilitado. ¿Quién valora eso? Con esto, Perdón, esto lo Pablo. hace ¿Quién valora eso? Porque, digamos... esta secretaría que administra los centros de rehabilitación, el SNAI, ellos hacen esta valoración, emiten un informe jurídico favorable y lo remiten al juez de ejecución de penas. En estos casos, los jueces de ejecución de penas, yo le digo, no tiene mucho que hacer. Es un control de legalidad. Es decir, si a mí me dicen del informe de la secretaría esta que cumple con los requisitos, ¿no es cierto? El juez verifica que se cumpla con los requisitos. Hacer lo contrario es actuar de manera ilegal. Hacer lo contrario es cometer un prevaricato. El problema que tenemos en nuestro país es que el sistema de administración de justicia está viendo mucho las redes sociales. O sea, una persona que es supuestamente líder de una organización criminal, le dan la libertad, claro, pero seguro, cualquiera entiende que las personas se van a asombrar y van a decir, esta justicia que no sirve, etcétera, etcétera. Pues la justicia no tiene que estar viendo Twitter ni Facebook. La justicia los jueces tienen que estar actuando conforme a lo que dice la ley, nada más y nada menos que eso. Y entonces, yo supongo, entiendo, que esto fue lo que pasó en el caso de este señor. Si es que le dieron la prelibertad de manera ilegal, pues muy bien, entonces que se activen las cuestiones, los recursos jurisdiccionales que se tengan a la mano. Pero al menos nadie ha salido a decir, yo no he escuchado, nadie ha salido a decir que este señor no tenía cumplidos aquellos requisitos. Yo tengo una pregunta, mira, y el otro día lo estábamos conversando con Fabricio. Una persona sentenciada a X cantidad de años, per se ya tiene el derecho de la rebaja de la pena que, digamos, te establece la ley por buen comportamiento, entre comillas, cosa que digamos, tengo dudas de que la institución pueda ser capaz de ir controlando a cerca de 40.000 personas que son las que actualmente están en los centros carcelarios del país. 40.000 personas se necesita, muchos ojos, y no desde una oficina fuera, sino necesitas, como dicen los gringos, ¿no? In-house. Bueno, es que de hecho todos los centros carcelarios, todos los centros de privación de libertad tienen estas unidades al interior de las cárceles. Yo sé que es imposible, ¿no es cierto?, hacer un control realmente riguroso y como imposible es obtener una rehabilitación. Nuestros sistemas carcelarios de toda Latinoamérica dejan muchísimo que desear. Los problemas de nuestro sistema no es propio del Ecuador, es propio de toda nuestra región y que tiene muchas causas que no sé si es el momento para abordarlo, pero tiene que ver, por ejemplo, con el abuso de la prisión preventiva. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, Naciones Unidas, nos ha dicho en repetidísimas ocasiones, nos lleva 30 años diciendo lo mismo, y nosotros acá hacemos, es un problema porque es un harakiri finalmente, ¿no es cierto? Se meten más personas a las cárceles, inocentes porque todavía están en prisión preventiva, se satura el sistema carcelario, se producen los motines, se producen los problemas y después nosotros mismos, ¿y ahora qué hacemos? Indultos, sacarlos por otras vías, es decir, todo el tiempo nosotros mismos nos estamos afectando. Fíjense ustedes, y quizás para ir avanzando, hoy por hoy hay una resolución de la Corte Nacional de Justicia, en la cual les dice a los jueces, les insta a que no dicten prisiones preventivas. Es decir, procuren, por favor, señores jueces, dictar medidas alternativas, no solo porque la Constitución así lo dice, sino también por la pandemia que estamos viviendo y por la crisis al interior de los centros carcelarios.
¿Qué dice por el otro lado la opinión pública, la Fiscalía General? Todo prisión preventiva. Es decir, no nos ponemos de acuerdo, ¿cierto? Porque una cosa es manejar los temas de manera jurídica y otro quizás de manera política. Doctor Encalada, entremos también en materia sobre lo que ha pasado, los episodios que han pasado en los últimos 7 a 14 días, las últimas 2 semanas en realidad. Se han dado acciones, yo decía hoy en la mañana, lo comentaba en el programa de radio, se han dado acciones en estas semanas que son muy plausibles. Digo, ¿quién no puede destacar que haya una acción que implique una lucha frontal contra la corrupción? A mí me parece que fue un golpe contundente lo del prefecto del Guayas, lo del expresidente Bucarán, lo del asambleísta Daniel Mendoza, lo que ha pasado aquí con la empresa de agua potable, el tema de los hospitales, que también ha merecido pues que se abran una serie de investigaciones. Pero alguna gente, empezando por la propia Fiscalía como institución y por la cabeza de la Fiscalía, ha empezado a discutir el rol de la Administración de Justicia, o sea, las decisiones judiciales, que por qué a Bucarán le dieron arresto domiciliario, que por qué al prefecto del Guayas no le ratificaron prisión preventiva, sino que le dieron una medida alternativa a la prisión preventiva que incluye la colocación de un grillete. Y mucho se discute aquello. Se ha planteado, y de hecho entiendo que el Consejo de la Judicatura también ha anunciado una investigación o apertura de expedientes sobre jueces por sus decisiones judiciales. A mí me llama poderosamente la atención, porque mucha de la gente que cuestiona hoy esas decisiones judiciales es gente que en el pasado cuestionaba que el poder político meta sus manos en la administración de justicia. Y hoy esta gente está pidiendo que metan sus manos en la administración de justicia. O sea, yo no encuentro una sindéresis, hay un contrasentido entre el uno y lo otro. ¿Cómo le ve usted esta discusión, doctor? A mí me apena, Fabricio, esto porque uno no puede sino aplaudir las acciones que está tomando la Fiscalía General del Estado respecto a la investigación en los casos de corrupción. Es curioso, triste, pero digamos de alguna forma destacable que, como decía algún tuitero, es increíble que en nuestro país han tenido más trabajo los fiscales que los propios médicos, ¿no es cierto?, en plena pandemia. Y esto lamentablemente parece que es verdad. Entonces uno no puede sino aplaudir aquellas acciones que está haciendo la Fiscalía cuando ha hecho un trabajo inteligente al crear esta fuerza de tarea, no sé cómo le llama, un tema ahí, un nombre aunque sea militar, pero finalmente es una organización, una unidad de trabajo excepcional para atender la excepcionalidad de los delitos. Hasta ahí está perfecto, y insisto, esto hay que aplaudirlo. Pero luego me da pena que la fiscal general, ¿no es cierto?, salga a protestar por las decisiones judiciales y además por dictarse medidas alternativas a la prisión preventiva cuando ella sabe perfectamente que la privación de la libertad es una excepción. Y digo, a mí me da pena porque esto solo repercute en la falta de independencia del Poder Judicial. El Poder Judicial tiene muchas deficiencias, quizás hay jueces que no resuelven en derecho, puede que haya corrupción, puede que haya muchas cosas, pero lo que más le falta al Poder Judicial en nuestro país, no de ahora, no, sino de siempre, es independencia. Y cuando son otros poderes del Estado, cuando es la propia Fiscalía que en lugar de apelar las decisiones dentro del sistema jurisdiccional y lo ventila más bien por el lado político, por el lado comunicacional, se está atentando a la imparcialidad del Poder Judicial. Y entonces, claro, la reacción inmediata es que desde el Consejo de la Judicatura, un órgano que honestamente para mí debería desaparecer si queremos realmente tener independencia del Poder Judicial, el Consejo de la Judicatura hace lo que tanto se criticó del Consejo de la Judicatura del señor Yalc. ¿Sí? Yo fui un crítico, pero muy fuerte del Poder Judicial de Gustavo Yalc. Yo creo que jamás la justicia estuvo tan secuestrada como en esa época, como en la justicia del correísmo. Nunca hubo tanto secuestro. Pero hoy el Consejo de la Judicatura responde exactamente igual. Y entonces dice que va a iniciar acciones administrativas, ya no por error inexcusable como era antes, ahora por negligencia manifiesta, pero al final es lo mismo. Eso le iba a decir, al final del día termina siendo lo mismo. Es exactamente lo mismo. Porque puede desembocar en una sanción a un juez por sus decisiones judiciales. Una destitución, ¿no es cierto? Entonces dice que se han iniciado investigaciones en contra de estos jueces por tomar decisiones que no les gusta. Fabricio, José Antonio, esto en un Estado democrático se resuelve por vía de la apelación. Si la Fiscalía no está de acuerdo con una decisión, pues la apela, viene un tribunal de alzada y este resuelve si es que estuvo bien o mal. No que sea un órgano administrativo como el Consejo de la Judicatura el que revise la decisión jurisdiccional. No son jueces. Ellos no son jueces. ¿Qué tienen que hacer revisando una decisión que han tomado los jueces de garantías penales? Entonces,
a mí me da mucha pena porque yo creo que la única forma, que si realmente quieren mejorar el Poder Judicial, la mejora tiene que venir desde adentro, no desde afuera, porque si no ya estamos cansados de la metida de mano en la justicia. Y eso parece que es un cuento de nunca acabar. Sí, pero digo, ahora usted con mucho conocimiento critica lo que ocurrió en el pasado. Hoy está ocurriendo lo mismo, doctor. Lo mismo, Fabricio. Eso le estoy diciendo. Se han iniciado acciones administrativas por negligencia manifiesta en contra de los jueces que dictaron medidas que no les gusta al Consejo de la Judicatura o a la Fiscal General o al poder político de este momento. Es exactamente lo mismo. Pero bueno, si ponemos quizás un poco las cosas más en perspectiva o objetivamente, nosotros tenemos que este fin de semana la Corte Nacional de Justicia, a través de su presidenta, emite un comunicado pidiendo que se respeten las decisiones jurisdiccionales. Esto ni soñar pasaba en la justicia del correísmo, ¿no es cierto? Entonces, por lo menos tenemos un ápice, quizás una luz ahí, y decimos que puede ser que ahora se vayan liberando y ojalá los jueces tengan la interés de resolver en derecho y no como quiere una u otra persona. Bueno, la semana anterior estábamos conversando a propósito justamente de algunos casos que se han venido dando, y sobre todo en los temas estos de corrupción, ¿no? ¿Cómo entender que un juez tome una decisión con una autoridad? Y le voy a poner el ejemplo simplemente para poder graficar esto, ¿no? Al prefecto Carlos Luis Morales, lo detienen para orden de investigación y le dan digamos, le ponen grillete y él sigue trabajando, ¿no? A la prefecta de Pichincha, hace algunos meses también la detuvieron, estuvo, me parece, 3 meses detenida, a punto de perder incluso el cargo. Los dos con arraigo. Yo quisiera un poco entender cuáles fueron las consideraciones de los jueces para tomar esas decisiones tan opuestas ante la opinión pública, y si existe en el país lo que se conoce como los precedentes, ¿no? Es decir, hay un juicio o un juez toma una decisión de un caso muy similar, yo voy a tomar esa misma decisión para estar como que en línea. Ok, en nuestro país tienen que regirse a las leyes, ¿no? No como en otros países que es más a los precedentes jurisprudenciales. Entonces, eso primero. Luego, cuando analizamos la prisión preventiva, hay requisitos objetivos, pero hay también cuestiones subjetivas, que no necesariamente tienen que llevar a las arbitrariedades, sino que es la valoración de los casos concretos. Entonces, no debería ser una cuestión, digamos, determinante, que por qué un prefecto sí, por qué a la otra prefecta no. Primero, por los delitos. Eso es relevante. ¿Qué tipo de delito? Me parece que a la prefecta de Pichincha era un delito relacionado con sabotaje, Rebelión. alguna cuestión. Rebelión. Y es un delito sancionado quizás con una pena superior. No lo tengo en este momento, pero en el caso del prefecto Morales, él fue procesado no por peculado, ¿cierto? No era un delito de los graves, era un delito menor. A Morales lo están procesando por un delito menor. Y estas son cosas que hay que verlas. Está procesado por un delito de tráfico de influencias. La Fiscalía emitió una comunicación que a mí me pareció destacable, digamos, a analizar, cuando dice que Morales estaba fugando, que él había dejado los teléfonos en la oficina, que su familia estaba fugando y que habían elementos que le permiten presumir a la Fiscalía que este señor iba a fugar. Este es el elemento más importante para dictar preventiva, el peligro de fuga. Porque, claro, es difícil sostener esto con la opinión pública porque la gente dice hay un delito, entonces piensan que ya la sentencia tiene que aplicarse de inmediato. Claro. Y una sentencia llega mucho después de que se ha realizado una investigación. Pero porque ¿sabe en un por qué pasa Estado eso, democrático, doctor? Dígame. Perdón que le interrumpa, doctor, yo sé a dónde va, pero solamente para hacer este añadido. Eso pasa, y yo suscribo sus palabras, pero eso pasa porque hay un afán, hay un hambre del ciudadano común de justicia. Entonces, la gente común y corriente siente que no hay justicia o que la justicia termina siendo selectiva. Solamente quería hacer ese añadido a propósito de lo que usted estaba señalando, doctor. La justicia sí es selectiva, porque es así. Uno revisa cuál es la población carcelaria y encuentra que más del 98% de los presos son pobres. Obvio que es selectiva el sistema de administración de justicia, eso no cabe ninguna duda. Pero volviendo al tema de la prisión preventiva, en el caso del señor Morales, pongámonos el punto concreto. Si es que la Fiscalía demostró efectivamente que había un real peligro de fuga, digo, uno habla desde el desconocimiento, porque uno no conoce el caso concreto, pero si la Fiscalía probó esto,
entonces quizás debió haberse dictado una prisión preventiva, ¿no es cierto? Entonces la Fiscalía tiene que apelar a esa decisión. Pero no porque se trate de un caso de corrupción, así en términos generales, todos los delitos de corrupción tienen que dictarse prisión preventiva. Fabricio, José Antonio, este tema de la prisión preventiva, yo soy profesor universitario. Yo a mis alumnos les digo, ya no hagan tesis de prisión preventiva, basta. Se ha escrito todo sobre esto. Hay un consenso universal, Naciones Unidas, la OEA, Convención Interamericana de Derechos Humanos, la Constitución, el COIP, consenso absoluto sobre que la prisión preventiva es excepcional. Excepcional significa que es el último recurso que tiene que utilizar el Estado para asegurar la comparecencia del procesado al juicio. ¿Qué otras medidas tengo? La prohibición de salida del país, el uso del grillete, arresto domiciliario, presentación periódica. ¿Por qué la prisión preventiva tiene que ser excepcional? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Y es que la privación preventiva es privar de la libertad a una persona inocente mientras se desarrolla el proceso penal. ¿Cuándo tiene que ir una persona a la cárcel? Cuando se ha dictado una sentencia condenatoria. Esto pasa en todo el mundo, pero no, acá como nos mueve la opinión pública, nos mueven las redes sociales, queremos que todos vayan a la cárcel. Y los influencers de redes sociales. Oiga, doctor, Janet Ceballos Andrade, que nos está escribiendo, nos está siguiendo en el programa, estamos conversando con el doctor Pablo Encalada, penalista. Dice Janet, por tráfico de influencias está siendo investigado Carlos Luis Morales. Y ella considera que sí hay posibilidad de que huya, sus hijastros y su esposa ya están prófugos, la Fiscalía debería pedir otra audiencia y solicitar cambio de las medidas cautelares. Digamos, esto también dice mucha gente. Por ejemplo, hay gente que probablemente accede a medidas alternativas a la prisión preventiva, pero hay un riesgo de fuga. Digo, ¿cómo se valora esto? Tomando en cuenta lo que dice Janet Ceballos es real. O sea, entiendo que también los familiares directos del prefecto están siendo buscados y no han logrado ser localizados, o sea, están prófugos. Ya hay una orden de detención, ¿no? Así es. Fíjese que el Código Orgánico Integral Penal fue reformado hace casi 6 meses, que las reformas entran en vigencia claro. ahora ya en una semana. Y las reformas dicen, más bien refuerzan el criterio de la excepcionalidad. O sea, lo que entra en vigencia no es que va a relajar los requisitos de la prisión preventiva, lo contrario, lo va a hacer más exigente para que sea todavía más excepcional. Y por lo otro lado, entonces queremos que se dicte de manera general. Entonces, Fabricio, José Antonio, si es que hay esos elementos que hagan presumir la fuga, pero elementos ciertos, no que yo creo que se va a fugar, elementos ciertos, ¿como cuáles? Como el hecho de que estaba en el aeropuerto, como el hecho de que estaba en la fila del avión, como el hecho de que se lo cogió en frontera. Ah, pues, si es que el señor va a fugar, si hay un peligro real de fuga, entonces tiene que dictársele una prisión preventiva. Pero además, los jueces tendrían que valorar también el tipo de delito. Porque fíjense ustedes que para los delitos sancionados con pena de hasta 5 años, el Código Orgánico Integral Penal prevé la posibilidad de la suspensión condicional de la pena. Es decir, que si una persona es condenada a 4 años de cárcel, el juez, el tribunal, podría decirle, ok, señor, su sentencia existe, ¿no es cierto?, hay que pagar indemnización, etcétera, pero por tratarse de la primera vez, usted no se va a ir a la cárcel y va a cumplir ciertas condiciones. Entonces yo me pregunto, si es que se trata de un delito como el de tráfico de influencias, sancionado con pena de hasta 5 años, y puede que se acoja a una suspensión de la pena al final del proceso, ¿qué sentido tiene privarlo de la libertad? Por principio, yo creo los jueces no deberían dictar prisión preventiva en delitos sancionados con pena. ¿Eso no fomentaría un poco la impunidad? El hecho de que saber si me van a meter preso o me van a dar una sentencia de 4 o 5 años con un buen abogado, a lo mejor digamos, no voy a prisión, la paso en casa, o tengo que presentarme periódicamente a la justicia, pero es como que yo valoro eso, un delincuente, una persona que quiere cometer un delito, lo valora y dice, a ver, si me pescan pasa esto, y si no me pescan, digamos, me gano la lotería. Pero eso tiene respuesta, José Antonio. Este es un tema que, claro, si uno lo plantea así, claro, van a decir, oh, sale facilito, ¿no es cierto? Pero fíjese que el principio de mínima intervención penal, que significa que el último de los recursos que tiene que utilizar el Estado para resolver los conflictos en la sociedad es el derecho penal, es la mínima intervención penal, está en la Constitución. No es que dijo por ahí un autor italiano se le ocurrió eso, no, está en la Constitución de la República. Y luego, la suspensión condicional de la pena está en el COIP. Esas son las reglas que tenemos.
Pero fíjese, para esta preocupación que usted tiene, José Antonio, es importante un precedente que estableció, no es un precedente obligatorio, pero finalmente es un precedente a tomar en cuenta que estableció la Corte Nacional de Justicia en el caso de la ex vicepresidenta María Alejandra Vicuña. Ella fue sancionada a 1 año de cárcel. Y la Corte Nacional, en mi criterio, de manera correcta, dice lo siguiente: este es un caso tan grave que no se vería bien para la sociedad, ¿no es cierto?, que este caso no sea sancionado con cárcel. Entonces, le negó por más que el requisito era legal. Eso le iba a decir, porque ella sí podía, digamos, jurídicamente sí podía acceder a la suspensión. Pero hay un componente de valoración. Hay un componente de valoración en el artículo 630 del Código Orgánico Integral Penal. Y los jueces de la Corte Nacional, me parece que una de las primeras resoluciones en este sentido, dijeron, no, este caso no puede ser resuelto de esta vía. Y quizás los casos de la pandemia sean igual. O sea, yo no sé si es que al final a Morales lo condenan a 4 años, 5 años, no sé, ¿no es cierto? No sabemos si es culpable aún, todavía es inocente. Pero si lo terminan condenando a 4 años y él pide suspensión condicional de la pena, pues el tribunal tendrá que valorar y ver si es que realmente amerita esta suspensión o no. Ya veremos más adelante cuando ya se realicen las pruebas y haya una sentencia. Todavía no hay sentencia. Por ejemplo, al asambleísta Joffrey Poma sí le dieron la suspensión condicional de la pena. Correcto. ¿No? Es que es un tema, tiene un componente valorativo. Pero termina siendo, no lo podemos evitar. Valorativo, pero también termina siendo político, ¿o no, doctor? No debería, ¿no? No debería, porque los jueces tienen que estar alejados de las cuestiones políticas. Pero digo, eso es un mundo ideal. Un mundo ideal. Sí, es verdad. Es verdad, pero bueno, los componentes políticos quizás en el caso del asambleísta Poma, habría que ver cuál fue el hecho concretamente, ¿no es cierto? Pero quizás para tratar, no sé, de colaborar a una mejor convivencia, a seguir adelante, qué sé yo, el tribunal puede haber dicho, ok, se le suspende la condena. Oiga, doctor Pablo Encalada, usted publicó unos tweets en estos días que inclusive a mí me motivaron a revisar el artículo 128 de la Constitución. Y yo decía ayer a mis oyentes en majestad, a los internautas, a los televidentes que me acompañan cada mañana, les decía, les voy a decir algo que necesitan oír, no necesariamente lo que quieren oír. Entonces, hice una lectura concreta de lo que dice el 128 de la Constitución respecto de la posibilidad de dictar o no prisión preventiva para un legislador. O sea, a ver, sobre Daniel Mendoza hay una presunción de que él forma parte de una red de corrupción que, digamos, utilizó recursos que estaban destinados para la construcción de un hospital que no existe en la provincia de Manabí, en complicidad con varios funcionarios, entre ellos el director del Servicio de Contratación de Obras. Hay la presunción de que con esos recursos construyó toda la organización política local que él está liderando allá. Historia repetida, ¿no? Claro, 3 o 4 semanas antes, una persona muy cercana a él, su asesor de mayor confianza, fue detenido. En las primeras investigaciones, la fiscalía incautó 1,6 millones de dólares entre dinero efectivo y cheques. Y Mendoza, casi 3 o 4 semanas después, es detenido. El tema es, la gente aplaude esa acción y dice, bueno, está bien que el asambleísta Mendoza vaya a la cárcel, pero en estricto derecho, digamos, yo he leído el artículo de la Constitución y me da la impresión de que la orden de prisión contra el asambleísta Mendoza no es constitucional. ¿Es así, doctor, o estoy exagerando? Fabricio, el problema es que los jueces están viendo qué opina la gente. Y para uno como abogado es difícil decir estas cosas en público porque creen que uno es defensor de delincuentes. Y finalmente, en materia penal lo que prima es un principio fundamental, se llama el principio de legalidad. En materia penal solo se puede hacer aquello que está expresamente previsto en la ley penal. Entonces vamos a la prisión preventiva del señor Mendoza, ¿no es cierto? Aquí yo lo último que quisiera es defenderlo, lo último que quisiera, porque de los antecedentes que ponen, ¿no es cierto?, parece que hay muchas sospechas en contra de este señor. Pero finalmente hay que defender el Estado de Derecho. ¿Por qué existen las inmunidades parlamentarias? ¿Por qué existe además en un país como el nuestro, tan débil institucionalmente? El constituyente, no de ahora, esto está vigente desde hace muchísimos años, de la Constitución del 98 al menos. El constituyente dice, no podemos permitir o dejar la puerta abierta
para que los poderes del Estado, los diferentes poderes del Estado, ejecutivo y legislativo, utilicen la justicia con fines políticos. Entonces, ¿qué hago? Los protejo. Esta es la inmunidad, la protección de que si quiero enjuiciarlos al presidente, vicepresidente o asambleístas, tengo que tener una autorización de la Asamblea. Pues bien, en ese artículo 128 de la Constitución está oscuro este tema, digamos, no está muy claro. Y, ok, lleguemos a un acuerdo de que no hace falta autorización, porque la autorización dice, tendría que ser para los delitos relacionados con sus actividades. Yo me pregunto, ¿qué actividad delictiva está relacionada con las funciones de los asambleístas? Pues ninguna. Entonces yo voy más allá. A mí me parece que la inmunidad los ampara para todo tipo de delitos. Pero bueno, ok, digamos que no y que no hace falta, y entonces los pueden enjuiciar. Pero si usted lee el artículo 128, hay un punto seguido. No es que está en la misma, hay un punto seguido, dice, no se puede privar de la libertad a los asambleístas, sino por sentencia ejecutoriada o delito flagrante, que no es el caso. Pero Fabricio y José Antonio, si alguna duda nos quedara respecto de eso, vamos a la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Ahí ya no está en un punto seguido, está en un punto aparte. Punto aparte, otro inciso, artículo 111 me parece, de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. No se puede privar de la libertad a un asambleísta, sino por sentencia ejecutoriada o delito flagrante. Y este no es el caso. Aquí ¿Cómo fue detenido entenderlo con entonces? detención por 24 horas y con prisión preventiva. ¿Y cómo entenderlo Perdón. entonces? ¿Cómo entenderlo? Clarísimo, pues, para mí no cabe duda. Para mí es que no se puede dictar medidas cautelares. ¡Qué pena! Reformen la Constitución, reformen la ley. Pero yo, al menos como abogado que soy, entiendo que hay que actuar conforme a derecho. Porque esto finalmente crea precedentes nefastos. Más adelante, otro presidente, otro partido político con fuerza política se deshace fácilmente, pues, de un asambleísta. ¿No es cierto? Se trama por ahí para que se dicte una detención. ¿Qué pasó antes? ¿No? Eso no es que lo estamos inventando ahora. A un asambleísta anterior, al señor Clever Jiménez, lo metieron preso por denunciar. O sea, estas cosas nos pasan en nuestro país, pero nosotros no es que corregimos, sino que los que vienen después ya llegaron aprendiendo y lo mejoran. Eso es lo que pasa. Oiga, doctor, para ir cerrando, la alcaldesa de Guayaquil debió haber sido procesada por lo que pasó con el aeropuerto en medio de la pandemia. Parece que fue clarísimo, ¿no? Por eso le digo, por eso le quiero pedir su opinión, porque claro, aquí se anunció que iba a haber una indagación previa y hace unas pocas semanas, creo que fue Lenin Artiera que le preguntó a la alcaldesa, no sé si fue Lenin u otro periodista, que le preguntó a la alcaldesa si había sido llamada a declarar y la alcaldesa Viteri dijo que no. Digo, en derecho debió haber sido procesada. Bueno, ya se ha iniciado la investigación, ¿no? Supimos por redes sociales de la Fiscalía que se había iniciado la investigación. Pero no sabemos cómo ha avanzado, ¿no? Claro, bueno, porque tiene reserva, pero es una investigación que tendría que avanzar, ¿no es cierto? Yo, al menos, o sea, es un hecho ahí que parecería que tiene responsabilidad penal. Lo que sí no puede pasar es que no se haga nada, ¿cierto? Entonces, seguramente ya la Fiscalía tendrá que informar, la fiscal provincial del Guayas tendrá que informar qué se ha dado en relación a ese caso. ¿Sabe cuál es el problema, doctor? Todos. ¿Sabe cuál es el problema? ¿Y por qué le hago esa pregunta? Porque resulta que para algunos casos hay mucha atención mediática, hay, digamos, tweets de la Fiscalía, hay comunicados de la Fiscalía, se informa que se están haciendo determinadas cosas, igualmente los medios, igualmente actores políticos, pero para otros, mutis camino al foro. O sea, sobre este tema del aeropuerto ya todo el mundo se ha olvidado. Por eso hago la pregunta, doctor. También creo que sí hay que ser justos también, y me parece que la atención que está poniendo la Fiscalía a los delitos de corrupción en la pandemia son los delitos a los que tiene que prestarle atención. No, eso está bien, de acuerdo. E incluso, Fabricio, en comparación con el de la alcaldesa de Guayaquil. Incluso, yo digo, si es que tienen que escoger y decir, chuta, ¿con cuál avanzo? Porque no tengo los recursos suficientes, porque tengo demasiado trabajo, a mí me parece adecuado que hayan escogido los temas de la pandemia. Lo que no quiere decir que el delito quede en impunidad. Es decir, yo en este punto sí, quizás defender el accionar de la Fiscalía, porque se han concentrado en lo que tienen que concentrar. Si hay otros temas de corrupción que no se han investigado, bueno, ahí sí hay que ponerle atención. Claro, claro. Muy bien, doctor. Gracias por el tiempo y por la gentileza. Siempre es un gusto enriquecernos con su conocimiento de los temas penales a propósito de lo que está pasando. Le agradecemos mucho por habernos acompañado. Muchas gracias, Fabricio. Gracias, José Antonio. Algún día por ahí en un peloteo hay que vernos. ¿Pero usted sí le hace la pelota o no?
Por favor. ¿Seguro? Ya Fabricio juega Claro. parado. Ya Fabricio juega parado. No, sí, ya, pues ya la Ya edad, corriste demasiado tú. la edad y también el peso, ¿no? Pero cómo extraño el fútbol. Sí, yo también. Ya no veo el momento de volver a jugar. Sí, gracias, doctor, muy amable. Un Gracias a abrazo. ustedes. Hasta Gracias. luego. A Pablo Encalada, penalista, conversando aquí en Zoom al Día por la fanpage de Primera Plana. Oye, flaco, hago solo una digresión. Yo no juego fútbol desde el domingo 8 de marzo. Desde el 8 de marzo. Pero nada, no has hecho un No peloteo ahí tienes en idea. el patio, aunque no has pateado la pared. ¿Cómo extraño el fútbol? Sí, se extraña, ¿no? El post partido. Pero el partido. O sea, lo más importante de lo menos importante, como dirían, ¿no? Lo más importante de lo menos importante. Bueno, retomemos lo que le estábamos preguntando a Pablo Encalada. Bueno, es lo que hay, ¿no? Es lo que pasa. Por eso es que uno termina siendo crítico. Yo le digo a la audiencia, a ver, mucha gente critica a determinados entrevistados por su posición. Está en su legítimo derecho, ¿no? Pero me parece que sí hay que escuchar y yo saludo la coherencia de quienes antes eran críticos y hoy también son críticos. A mí me parece que eso es ser coherente. O sea, hay gente que para la que lo que estuvo antes mal, hoy está bien. Lo que antes estuvo bien, hoy está mal. Y no, si antes estuvo mal, hoy también está mal. O sea, dos errores, José Antonio, amigos y amigas, no hacen un acierto. No hacen un acierto. Entonces, no puedes tú decir que porque antes al asambleísta Esperanza Galván igualmente le detuvieron de la misma forma como pasa con Daniel Mendoza. Porque antes lo hicieron, hoy también está bien. No, antes estuvo mal y hoy también está mal. Digamos lo que le pasó a Paola Pavón por el tema de rebelión. Yo sí creo que en el tema de Paola Pavón, y lo he dicho públicamente, no es una defensa de modo alguno a la prefecta, pero la prefecta, por su propia condición de tal, José Antonio, tiene esto que denominan los abogados el arraigo social. Entonces, al igual que lo hicieron con Morales, por este concepto de arraigo social, a Pavón debieron haberle dado medidas alternativas a la prisión preventiva. Y Pavón estuvo a portas de perder su cargo, el cargo al que accedió, nos guste o no nos guste, por la vía democrática, por la vía de las urnas. Hoy, por ejemplo, a propósito de algo que escriben, sé que esta tarde la prefecta dio una rueda de prensa sobre una publicación que en la mañana di lectura de Diario El Comercio. La Fiscalía entiendo que ha iniciado una investigación para determinar si hay o no algún tipo de irregularidad en la adquisición de insumos para la emergencia. Hoy El Comercio publicó el tema de los termómetros, publicó el tema de las fundas para cadáveres. Dejemos que la Fiscalía actúe. O sea, a mí no me corresponde decir que la autoridad incurrió no en un delito. Creo que no nos corresponde. Para eso están las investigaciones. Demandemos ciertamente que las investigaciones sean transparentes, responsables, serias, argumentadas y, como dice la fiscal, sin temor ni favor, pero que en verdad eso se refleje en la práctica. En fin, este es el tipo de cosas que, por ejemplo, están ahí en el ambiente, en el tapete de la discusión. El tema de Olavini hasta hoy, José Antonio, no se termina de resolver. A Olavini lo tuvieron privado de la libertad como 70 y pico de días. Son cosas que no se entienden. Por eso yo te digo, es eso lo que genera mi criticidad. Es estas cosas lo que genera mi criticidad. Te enfurece. No, sí. No me enfurece, me decepciona, flaco. Me decepciona. De verdad, me decepciona porque, ¿sabes qué? Las cosas tienen que cambiar para bien, no cambiar para mal. O sea, si lo que estuvo antes estuvo mal, ok, cámbialo para que hoy esté bien. Pero hay gente que lo que te demuestra es que antes estuvo mal porque no eran parte de. Hoy está bien porque son parte de. Eso es lo que hay gente que te demuestra. ¿Ya? Sí, bueno, quisiera actualizar un poquito la información a esta hora de la tarde con relación a Daniel Mendoza, a Daniel Salcedo, perdón. Decirte que la ex Miss Jocelyn Mieles ya está en el Ecuador, ¿no? Ya, la trajeron. Sí, y Daniel Salcedo será trasladado al país en ambulancia.
y voy a ver si es que A ver, puedo. pero lo de Salcedo, a ver, aclaremos eso. ¿Dónde lo acabas de ver? En Ecuador inmediato. ¿Puedes mostrarlo, Ecuador por en favor? vivo, perdón. En Ecuador Ya. en vivo. El Yo tema es voy el a siguiente, porque hoy, por ejemplo, hubo mensajes dispersos. Todo el mundo se preguntaba y decía que había informaciones extraoficiales, que supuestamente este hombre se había fugado, que nadie Sí, sabía sí. dónde estaba. Eso en la mañana fue producto incluso de una viralización por parte de algunos periodistas, ¿no? Y sí hablaban de que se había fugado y todo lo demás. Pero esto evidentemente no ha sucedido porque supongo yo, porque ya sería un poco eh, digamos, cuestionable en la medida en que ambas policías colaboran, hay una orden de detención, no sé si esta orden de detención ha sido elevada a Interpol, porque supuestamente ahí es donde se configuraría la entrega de esta persona a autoridades ecuatorianas, o lo pueden hacer algo mucho más sencillo, de decir, señor, su pasaporte no está deportado. Te pongo en la frontera y te pongo en la frontera. Justo coincide que en la frontera está la autoridad ecuatoriana y te detienen, ¿no? Acuérdate tú lo que pasó hace algún tiempo con Simón Trinidad, este detenido de las FARC, ¿no? Se El decía que, canciller. claro, el canciller, El canciller. que se decía que Ecuador no quiere meterse en problemas con la FARC, así que no lo va a deportar, ¿eh? No, el señor tiene una cédula de identidad falsa, pónganlo en la frontera. Y en el otro lado estaban las autoridades colombianas. A ver, te voy a compartir. Compártalo, que yo también tengo cosas para compartirle. Aquí están las imágenes de cuando Jocelyn Mieles abandona la casa de salud. ¿O no? ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo estás? Jocelyn, dime. Jocelyn, ¿cómo te encuentras? Daniel, ¿qué sabe de Daniel, Jocelyn? Jocelyn. Sale de una oficina de migración del Perú, si no me equivoco. Sí, porque ese uniforme es de la policía peruana, ¿no es cierto? Ya. No es de aquí. O sea, ¿este video lo postea la policía peruana o no? ¿O quién postea este video? No, este video está posteado por la página Ecuador. Ah, correcto. Pero ese uniforme, digo, es de la policía de migración peruana, ¿no? Sí. No, Ya. ese video debe haber sido obtenido por algún periodista, lo escucho, me parece, con acento peruano, que está obviamente intentando recibir algún tipo de declaración, ¿no? A ver, sobre este tema, actualicemos información, digamos, posteada hace, a ver, ya te digo exactamente a qué hora. Hace 26 minutos por la ministra de Gobierno, María Paula Romo. Vamos a mostrar a nuestra interaudiencia, que está ahora mismo siguiendo Suma al Día. Esto publicó la ministra de Gobierno hace 26 minutos, a las 6:28 de la tarde. Hermano de Salcedo, se refiere a Daniel Salcedo, detenido en la frontera con Perú, entre sus pertenencias aproximadamente $40,000 en efectivo. Gracias al trabajo coordinado entre Cancillería, Policía y Fiscalía de ambos países, Daniel Salcedo estará hoy en Ecuador y a órdenes de la justicia. Esto ha posteado la ministra. Se ven las credenciales, ¿no? Sí, claro. Ok, ahí tenemos las credenciales. Noé Daniel Salcedo Bonilla, jefe administrativo de La Bovida, Sociedad Anónima. Abraham Muñoz Vélez, jefe de bodega de La Bovida, Sociedad Anónima. Está justamente su RUC ahí. Esto, digamos, es compartido por la ministra. Y mira tú, el guiso. El Villus. El Ahora, maní. yo supongo que este dinero, pues, es para poder pagar algunas cosas hospitalarias, supongo, ¿no? El maní. El maní. El cascajo, la marmafa, la money. Ahí está, pues. Yo no sé qué argumentarán estos sujetos, ¿no? Mira, ahí tienes toda la policía del Ecuador. Esto es en la frontera binacional con el Perú. Ellos sí son policías del Ecuador. Claro, y obviamente ahí se configura también una infracción, ¿no?
Tú no puedes sacar No puedes sacar. $40 en efectivo fuera del país sin declarar. sin haberte caído con un billetito. Declarar. No, tienes que declarar. Impuesto a la salida de divisas, ¿no? Pues. ¿Qué Impuesto a la declarar? salida de divisas. Tienes que declarar. A propósito de declarar, ¿sabías tú que entre el año, en el año 2015-2016, Daniel Salcedo pagó de impuesto a la renta $510? $510, ¿no? Y en el 2019 ha pagado 34,000. Digamos, un pago muy diferente, 4 o 5 años de diferencia, $500 a pagar 35,000 ahora, $35,000, ¿no? Claro. Ahora, otro dato interesante es que entre el 2016 y el 2019, Daniel Salcedo pagó casi $40,000 de impuesto a la salida de divisas. Para pagar $40,000 de impuestos a la salida de divisas, tú has tenido que sacar $785,000. Hostia. ¿Sí? O sea, para sacar $785,000, bueno, quiero ser legal, le voy a pagar al Ecuador 40 luquitas para que no digan que no estoy pagando mis impuestos. Oye, pero claro, habría que ver también qué actividad ejerce este señor, ¿no? Ese señor tiene una casa en Florida, tiene una casa en la Florida avaluada en $600,000. Claro, pero digamos, a ver, en la Florida, una casa te cuesta eso, pues. O sea, no es que tampoco es una de acuerdo, pero el común de los ciudadanos no tiene, pues, o sea. Claro, pues te digo, en Estados Unidos una casa, tú no encuentras casas de $40,000, pues. No. Un departamentito ahí al sur, No. 40 luquitas, no, eso no encuentras. Ahora, hay que decir que también él es socio de una docena de empresas. Es joven, ¿no? No es una persona, digamos, de muchos años. Es bastante joven. Ahora, otra cosa que quería comentarte es respecto a lo que había manifestado Alfredo Adún con relación a su avioneta. ¿Tienes eso o no? No. Desde el día de ayer un poco lo que se ha ido. Ya. Bueno, pero sí. Antes de que... el Twitter de Alfredo Adún, ahí está. No, más allá de eso, no. Yo tengo un boletín de prensa. Dio una entrevista al Expreso y al Extra. Ahí está. ¿no? A ver, estos son los hijos de Alfredo Adún. Boletín de prensa dice: Stefano Guido Adún Boschetti, representantes legales de Granjas Marinas AA Gramada, Sociedad Anónima, propietaria de la avioneta con matrícula número HCBLO. Por cierto, hoy Esteban Ávila me comentaba, él sabe mucho de estas cosas, en el Ecuador todos los aviones, las avionetas tienen matrícula HC. O sea, ni para hacer bien la maldad de esta gente. HC-BLO Siniestrada en Perú el día de ayer, 8 de junio del 2020. Informamos que presentamos la denuncia correspondiente ante la Fiscalía del Guayas el mismo día de ayer a las 13 horas. La avioneta fue hurtada, o sea, ratifican la tesis del robo, y piloteada por el capitán Franklin Javier Lara Sarmiento con cédula tal, quien era el responsable de la misma y único portador de las llaves, habiendo despegado del aeropuerto de Guayaquil sin nuestra autorización ni rumbo conocido. Stefano Guido y María José Adún Boschetti no tienen ningún vínculo comercial ni de amistad con los que hoy conocemos han sido pasajeros de la referida avioneta ni con la familia Bucaram. Dicha denuncia se está sustanciando en la Fiscalía Primera de la Unidad Especializada de Soluciones Rápidas del Guayas y asignada con el número tal. Firman Guido Camilo Adún Boschetti, Samuel Stefano Adún Boschetti, María José Adún Boschetti, la firma del abogado Alfredo Arboleda del Foro de Abogados y de la abogada Fabiana Llanes del Foro de Abogados. Ahora, yo te pregunto, Fabri. Esto va a sonar medio gracioso lo que te voy a preguntar, ¿ya? ¿Tú serías capaz de robarle un lápiz a Alfredo Adún? ¿Ah? Una manzana, un caramelo de menta del escritorio. ¿Serías capaz de robarle? Por Dios, o sea, no. Hay un mito urbano que dice que una vez Alfredo Adún, y es un mito urbano, que una vez Alfredo Adún estaba en su camioneta y le pidió al chofer que se detenga.
él estaba con unos amigos, digamos, con unas personas atrás, ¿no? Enseñándole las camaroneras. Y se ha bajado y ha sacado una pistola y ha apuntado a un sujeto que estaba en la vía y le dijo, tú eres el que me está robando los camarones. No, no, señor Adún, yo no, yo no, jamás en la vida. Cuidado, ¿ah? Cuidado nomás. Te mete un tiro. Mito urbano. Se ha subido al vehículo y los amigos han quedado como locos. Le dicen, oye, ¿ese tipo te ha robado camarón a ti? No, dice, de lo que estoy seguro es que nunca me va a robar. ¿Ah? Qué barbaridad. O sea, le amenazó por si acaso. Claro, o sea, te imaginas, por eso te pregunto a ti, ¿tú serías capaz de robarle un caramelo de menta al Alfredo Adún del Pero escritorio? yo no sería capaz de robarle a nadie, o sea, No, imagínate. pues te digo, ¿no? O sea, ¿qué persona con 2 dedos de frente va a llevarse la avioneta? Pues, ¿no? O sea, No, pero ve, más allá de este ejemplo tan simple que pones sobre la persona Alfredo Adún, yo ratifico lo que dije ayer, José Antonio. Insisto, sin pretender echarle la culpa o decir fulano es responsable, sultano es responsable, no. Pero a mí no me cabe en la cabeza que alguien se robe una avioneta, flaco. O sea, no me cabe en la cabeza. Yo no sé si hay algún antecedente en ese sentido. o sea, si me dices, mira, me han robado unos motores fuera de borda de unas embarcaciones que yo tengo Sí. por Isla Puná, te creo. Pero una avioneta. Los piratas se han metido, se han llevado las larvas de camarón, te creo. Pero Oye, bueno. robarse una avioneta, de verdad, a mí, créeme, José Antonio, a mí no me cabe en la cabeza. O sea, la investigación determinará si ellos están... Sí, claro, sí, por Pero supuesto. a ver, justo se roban la avioneta que pertenece a Alfredo Adún, pana del alma del expresidente Bucarán, una avioneta que también ha transportado al expresidente Bucarán, y resulta que esa avioneta sirvió para que intenten fugarse unas personas que supuestamente forman parte de un acto de corrupción. A ver, te voy a decir qué es lo que dice la Dirección General de Aviación Civil en este caso, porque al día de ayer la gente le echaba la culpa digamos, algunas críticas apuntaron a la Dirección General de Aviación Civil como diciendo aquí, ¿cómo es posible, no? Que digamos, una avioneta vuele, aterrice, lleve, suba, baje y no hay ningún tipo de control. La Dirección General de Aviación Civil emitió un comunicado. Lo tengo en la otra computadora, por eso no lo puedo compartir. Pero dice lo siguiente, a las 5:56 de la mañana, la aeronave tipo Piper 32 con matrícula HCBLO despegó cubriendo la ruta Guayaquil, pista, Roble Mar, Isla Puná. Se reporta en el sistema IFIS. Los ocupantes, Franklin Lara, piloto, Alfredo Espinosa, pasajero, César Rodríguez, pasajero, Abraham Muñoz, pasajero, Andrés Alcíbar, pasajero, y Jocelyn Mieles, pasajero. O sea, 6 personas. 6 personas estaban en la bitácora, ¿no es cierto? En la lista de pasajeros que el avión tiene la obligación y el piloto tiene la obligación de entregar. A las 6:25, es decir, 30 minutos después, la aeronave reporta aterrizaje cumpliendo procedimientos y permisos de aeronavegabilidad sin reportar inconvenientes. Eso quiere decir que la hoja de ruta entregada a las autoridades, les decía al señor, me voy del punto A al punto B, llevando tantos pasajeros, fue cumplida. Es decir, la aeronave salió del punto y llegó a su destino según el documento presentado a la Dirección General de Aviación Civil. A las 8:40 am, la Dirección General de Aviación Civil recibe reporte del accidente de la aeronave ecuatoriana en el sector El Bendito en Tumbes, Perú. Hasta ahí el comunicado. Correcto. ¿De qué te ríes? No, me río porque, a ver, es que sigue siendo increíble para mí todo esto, flaco. De verdad, para mí es increíble esto. No encuentro una explicación lógica. Es increíble. Sí, bueno, digamos, a ver, dentro de las investigaciones se va a determinar, porque acuérdate que, digamos, tú cuando vuelas una aeronave tienes que pedir permiso a la torre de control,
tienes que aterrizar pidiendo obviamente a la torre del control que te abra la pista. Tus pasajeros tienen que salir por una puerta, no salen ahí, ya nos vemos, chao, me bajo a la volada y me voy cruzándome la pista. No, digamos, tú tienes que bajar y seguir unos protocolos de seguridad que existen en los aeropuertos grandes y pequeños. Y lo que llama la atención es que después, entonces, porque si tú ves, hay 6 personas que viajaron en esa avioneta, al menos hasta el primer destino. Y luego ha habido, al parecer, un cambio de piloto ahí y cambio de pasajeros. O al menos también que algunos de los pasajeros con esos nombres no sean realmente esos pasajeros con esos nombres, sino esté volando otra persona con identificación que consta en la lista de la Dirección General de Aviación Civil. Claro, claro, claro. Porque hay muchos aeropuertos chiquitos, te digo, que digamos, los controles no son tan rigurosos, ¿no? Sí, no son tan rigurosos. De acuerdo. Yo no sé si tú has tenido la oportunidad de estar, por ejemplo, en el aeropuerto de Isabela. No. Yo he estado solo en el aeropuerto de Baltra. Ni siquiera he estado en el aeropuerto de San Cristóbal. Pero, por ejemplo, alguna vez hace años, no sé cuántos años serán, estuve en el aeropuerto de Zamora. Claro. Pues mira, en el aeropuerto de Isabela no hay cerramiento. El aeropuerto no tiene ventanas ni puertas. Tú ingresas y solamente se activa, digamos, el personal de la ABG, ¿no? Que es los que controlan que obviamente microorganismos no se vayan de un lugar a otro. Obviamente no hay aviones que aterrizan, aviones grandes, son solamente avionetas interislas. Pero claro, cualquier aeropuerto en el país debe contar con la seguridad del caso, ¿no? Ah, por supuesto, por supuesto. Bueno, de eso habrá que seguir hablando, Flaco. Déjame compartirte rápidamente ya en el cierre de nuestro espacio de hoy la agenda para mañana a primera hora por la señal de Majestad Radio. Hablaremos con Max Íñiguez sobre la coyuntura política. Él es el coordinador de la Revolución Ciudadana en la provincia de Loja. Vamos también a abrir el abanico, ¿no? Vamos a escuchar a un vocero, en este caso, político de otra jurisdicción provincial, conversando con nosotros justamente sobre la coyuntura política. Hablaremos sobre los riesgos de la contratación pública con una especialista en derecho administrativo, la jurista Gabriela Obando. Tangi Vera, quien es asambleísta de la provincia de Manabí, integrante del movimiento Creo y además integrante del CAL, nos hablará sobre la situación legislativa, la situación política de Daniel Mendoza. Tangi Vera fue quien propuso la suspensión del pago del salario de Daniel Mendoza. Ese fue uno de los 2 pedidos, el otro lo planteó Fabricio Villamar. Hablaremos con ella. Y finalmente, Lenín Campaña, quien es director ejecutivo del CECAP, hablará con nosotros sobre las acciones durante la emergencia. Ahí tenemos esta agenda para el día de mañana, variadita como siempre, procurando satisfacer el complejo paladar, pero siempre interesante paladar de nuestra audiencia, ¿no? Así que los esperamos mañana desde las 6 horas en la primera hora por la señal de Majestad Radio. ¿Qué nos dicen por acá? Espérame un segundo, antes de cerrar, que tenía un mensaje que se cerró por aquí. Jorge Galvez dice, amigos, un tema, ¿ustedes sabían que el COE de Aguarico solicita al personal que ingresa al cantón debe realizar una cuarentena de 14 días en los lugares que ellos decidan? Eso está ocasionando que los trabajos de las empresas de servicios petroleros no puedan reactivar sus actividades en el ITT, generando pérdidas económicas. Esto nos dice Jorge Galvez. Ahora, yo me imagino que esto ocurre justamente porque el cantón de Aguarico fue el primero que se declaró en semáforo verde. Entonces, imagino que esa es la decisión del COE, pero habrá que ver cómo esto está afectando las actividades petroleras. Vamos a ver si hay alguna explicación. Tengo entendido que si tú tienes una prueba hecha, digamos, no tienes que hacer los 14 días de aislamiento, ¿no? Me imagino, ¿no? Yo no sé si eso funciona para las personas que vienen, por ejemplo, de otros países, ¿no? Sí. Llegas con tu prueba y te mandan a tu casa 7 días. En fin. Muy bien. Flaco, que tengas una buena noche. Vamos a intentar invitar a Alfredo Adún. ¿Qué te parece para mañana? Hágale, a ver si. Vamos a hacer la gestión, a ver si no nos tritura, ¿no? Abrazos a la distancia, gracias por el tiempo, por la sintonía, por la interacción, por la visualización a este espacio. Suma al día por la fanpage de Primera Plana. A nombre de José Antonio Sánchez y quien les habla Fabricio Vela, muy honrados con su generosa sintonía y acompañamiento en el curso de la jornada del día de hoy. Disfruten del resto de la noche de este martes con nosotros. Dios mediante, será hasta mañana. Chao, Flaco.
Nos vemos, Fabri. Buenas noches a todos.